A esta hora saludamos a Antonio Morales, periodista, investigador, a quien tenemos el gusto de tener acá en este especial de Noticias Capital. Antonio, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a ti y a toda la gente amiga del Canal Capital, mi canal, hace un tiempo. Antonio, qué bueno que esté con nosotros y sobre todo para que nos ayude a entender cuál ha sido el papel durante esta última semana de los medios de comunicación, cómo se podría definir ese papel, porque hemos visto mucha crítica a través de las redes sociales en donde la gente al parecer no se siente representada por los medios de comunicación. Pues yo creo que habría que hacer como una especie de división en los medios de comunicación, entre los medios de comunicación tradicionales, que algunos llaman hegemónicos, y otros medios de comunicación modernos y contemporáneos que transitan por las redes sociales y por Internet. Evidentemente, en el país, desde hace mucho tiempo, la democracia informativa no existe. Es decir, está totalmente constreñida, está totalmente monopolizada. Una democracia monopolizada en materia de información, pues no es información ni es democracia, en manos de los medios tradicionales, y que tiene una intencionalidad, que tiene una capacidad de visibilizar o invisibilizar, y sobre todo de convocar de manera unánime un sentimiento de opinión que responda a su relación con las estructuras de los poderes políticos, económicos y militares. Tan es así que no pocos medios de comunicación pues tienen una relación directa de apoyo con el régimen uriboduquista, de tal manera que hay que hacer una diferenciación en medios, en el sentido de que hay unos medios tradicionales que cercenan la libertad de información, que manipulan, y otros medios que no lo hacen, que están dentro de una posibilidad de medios alternativos. Pero habría que decir también que dentro de los medios tradicionales hay varios medios de comunicación que actúan de una manera serena, democrática y responsable informativamente, y que pues le hacen una especie de contrapeso a las grandes cadenas industriales y al mismo tiempo propietarias, industriales y financieras, y al mismo tiempo propietarias de medios. Es decir, si se trata de decir nombres, una cosa es la información que uno ve del Espectador, y eso es contradictorio porque el Espectador hace parte del Grupo Santo Domingo, y otra la de Caracol Televisión, o de RCN, o de la revista Semana, o de Blue Radio, o del Tiempo, ¿no es cierto? Entonces, y en estos momentos de grave peligro para la democracia colombiana, yo lo que quisiera comentar en ese sentido, saliéndome un poco de tu pregunta, es que estamos casi a portas, pareciera que eso es así, de la implementación de una ley de conmoción interior, es decir, de una especie de lo que se llamaba antes el estado de sitio, que cercena deliberadamente a los medios de comunicación que pueden ser, según la ley, eso le pasó por debajo a la gente de la Constitución del 91, pueden ser intervenidos por el Estado. Y ahí hay una problemática, para terminar con el perdón de ustedes, todavía más complicada. Es que en 1991, cuando se expidió la Constitución, se habló de medios de comunicación, pero resulta que ahora hay unos nuevos medios de comunicación que no existían en el 91, todo lo que viene de Internet, desde las redes hasta las páginas, hasta todo el sistema web del mundo. Esa es la pregunta, ¿incluiría la conmoción interior una intervención, control o censura directa sobre las redes sociales e Internet? Esa es la pregunta. Precisamente sobre eso el tema, y es muy importante hablar de las redes sociales porque las redes sociales también se han convertido en campo de desahogo para los ciudadanos, y los mismos ciudadanos a través de las redes sociales se han convertido en medios de comunicación en potencia, en periodistas en potencia, y eso también de pronto ayuda a liberar y también a equilibrar el tema informativo, no solamente a través de los medios tradicionales, sino ahora a través de los medios digitales. Sin duda, pero mira, en estas noches amargas de violencia en Colombia, que es condenable, venga de donde venga, asistimos en las redes sociales a una cosa pasmosa y reveladora, que era la transmisión prácticamente en directo de decenas y centenares de ciudadanos con un celular, con este aparatico, que eran capaces de transmitir en directo el asesinato. ¿Cuántas imágenes no vimos de personas tiroteadas por la espalda por la Policía Nacional, o de muertos yaciendo en el pavimento ensangrentados, en un trabajo, entre comillas, periodístico de muchas personas que por una reacción básicamente emocional y de autodefensa, en el buen sentido de la palabra, publicaron o transmitieron en directo lo que estaba pasando? De tal manera que lo que es un poco paradójico y contradictorio es que mientras se abre la posibilidad de la información, a veces totalmente abierta, lo cual también es debatible,
los medios de comunicación cometen el error y la locura, porque pues eso va en desmedro de ellos mismos, en la pérdida de credibilidad, de no publicar lo que está publicándose al instante en Internet. Es decir, de desconocer, de creer que la gente no tiene la capacidad de verlo sino a ellos como era antes. Pero evidentemente la revolución de Internet, que es una revolución no violenta, que tiene ya más de 20 años, cambió todo en términos de las leyes, de alguna manera, de los medios de comunicación. Y estamos viendo eso, que nos están transmitiendo en directo en Colombia, y ha pasado en otras partes del mundo, en Birmania pasó igual, hasta que censuren las redes también. Lo que está pasando, y los medios quedan como idiotas frente al país, es decir, negando lo evidente, negando una realidad que está ahí, permanentemente y en directo. ¿Qué pasa ahí? ¿No es cierto? Uno entiende que hay una decadencia con la fragmentación de audiencias que ustedes conocen perfectamente, que hay una decadencia de los medios tradicionales, de todos, ¿no? Desde la prensa escrita hasta la televisión, que están siendo poco a poco reemplazados por los medios digitales directos y por los medios alternativos. ¿Para dónde va eso? ¿En qué terminará? No se sabe. ¿Cambiarán los medios de comunicación tradicionales? ¿Serán lo suficientemente inteligentes para entender que no pueden seguir engañando y manipulando? Ahí queda la pregunta otra vez. Ser conscientes también, Antonio, del riesgo que se corre a través de las redes sociales con el tema de las fake news, porque son muchos los grupos que están aprovechando eso también para polarizar, pero polarizar para mal, no de tomar posiciones sensatas políticas, sino polarizar para generar violencia y para generar confusión. Sí, sin duda, de un lado y del otro. Del lado, por ejemplo, de quienes se reclaman del lado de la protesta, inventar que violaron a una muchacha en un CAI, como ocurrió ayer en la zona de Bosa, e implementar y manipular la violencia en ese sentido. Y por el otro lado, la manipulación también en las redes sociales de los sectores que propenden por la violencia del Estado, que propenden por desarrollar la teoría de la revolución molecular asistida, que es el último gran descubrimiento de Uribe, cuando nos revela que él personalmente es un seguidor de un neonazi chileno que se llama Alexis López. En fin, toda esa amalgama de cuestiones que están brotando ahí hacen evidentemente que la utilización de las redes se salga de los parámetros de responsabilidad muchas veces, depende de quién lo haga, porque es que es tan vasta la amplitud de quienes están y de quienes reciben la información que es prácticamente imposible controlar eso. Es decir, la única manera de ponerle un poco de coto a las fake news y a las mentiras, muchas de ellas desde los medios de comunicación tradicionales, es generar unas tendencias de opinión lo suficientemente fuertes como para entender, para que la gente entienda que hay cosas que son verdades y otras que son posverdades. Me parece más grave inclusive el tema de las posverdades que el de las fake news. Las fake news es una cosa puntual y local que se puede desvirtuar muy rápidamente. En cambio, las posverdades, ¿no es cierto? Como decir que la gente que protesta es subversiva y que puede ser objetivo militar. Esas enormes posverdades son más difíciles de desmantelar y provienen de las entrañas mismos del poder de la extrema derecha colombiana. Entonces, tantas cosas que hay, fake news y posverdades. Mecanismos vigentes como el que usted menciona de la revolución molecular asistida. Es increíble que esto esté pasando y que también se estén utilizando estrategias para desviar la atención de lo que de verdad se podría estar informando de otra forma. Sí, pues tristemente caemos en el debate de lo que piensa Uribe y de las doctrinas que se siguen en la Universidad Militar Nueva Granada y entre los altos mandos militares de asumir la necesidad de desaparecer físicamente a la oposición y a la gente que protesta porque son equivalentes a guerrilleros. Eso es lo que dice el señor Alexis López. Básicamente su nivel de neonazi, un neonazi chileno heredero de la dictadura de Pinochet, su nivel de fascismo está en ese punto, es decir, en el punto de vehicular de alguna manera la actuación de las fuerzas que supuestamente los leen a él y a Uribe para que ocurra lo que ocurra. De tal manera que las cosas son muy, muy terribles. Y en este momento, por ejemplo, en que aquí en el centro de Bogotá, donde yo vivo, estamos oyendo todavía los gritos de las manifestaciones y sabemos que hay problemas en la Plaza de Bolívar, lo más sensato, además de que cese la masacre que han cometido durante varias noches, es que la gente, a través de los medios y de las redes, entienda que cualquier elemento de violencia o de aceptación de la provocación y de confrontación y de tropel de la muchachada
Lo único que va a hacer es que el señor Duque nos dicte ahorita la conmoción interior, que no solamente cercena la libertad de prensa, sino que le permite al Estado, por ejemplo, allanar una casa sin orden judicial, detener a una persona por la simple sospecha de que vaya a cometer un delito, es decir, como una especie de justicia prepagada, entre otras cosas tremendas, por ejemplo, destituir o reemplazar alcaldes y gobernadores. Eso es lo que está en juego, es decir, y por el otro lado hay que entender que quienes proponen poner la conmoción interior en este momento están tratando de apagar el fuego con gasolina. Eso es un acto demencial, es decir, en las circunstancias de problema de orden público en Colombia y de movilización por millones de personas, hay que ver lo que estamos viendo hoy en Bogotá y en todas las ciudades, provocar a esa gente que muchas veces cae en la irresponsabilidad, el tropel y el vandalismo, es completamente lo contrario de lo que pretende una conmoción interior o una ley de seguridad, que es tranquilizar a la gente. Lo que van a hacer es alborotar mucho más el avispero y llevarnos de una situación de resistencia a una situación de insurrección. Antonio, como siempre, es muy grato tenerlo acá en Noticias Capital y compartir estos minutos en este gran especial que venimos adelantando desde el primer día de paro. Completamos ya 8 días. Le deseamos una muy feliz tarde.